es una grata sorpresa verlos aquí, ¿sí? ¿Quién diría? A los que no son miembros de la red de México, pues todo esto empezó en un hotel de dos estrellas y media, ¿no? En el Hotel Benidorm, en un cuarto cerrado, ¿sí? ¿Quién diría? Del Hotel Benidorm a la Atenas de Sudamérica, Bogotá. Muchas felicidades. ¿Quién diría también? Pocas veces nos detenemos a reflexionar. Congreso Internacional. Yo he asistido a muchos congresos internacionales y todos son de la nación que los organiza. Un congreso internacional de una red de México organizado en Colombia, eso habla de una red que piensa hacia afuera, no hacia adentro, que está rompiendo paradigmas precisamente, que quiere ser global en su ruralidad, global en su territorialidad. Y además de eso, hacerla en 2 sedes, con las complejidades que eso implica, hacerla en 2 sedes, y que esas 2 sedes sean casa de investigación aplicada para la gestión territorial, como es el caso de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana. Bueno, pues eso solamente es gracias a una mente brillante. Al culpable de todo esto, Rafa Echeverri, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Siguiendo los pasos de Gabriel García Márquez, bueno, pues es un colombiano que vive en México. Espero que nos dure más, por supuesto. Ahora, como representante de la FAO, necesito dar un mensaje precisamente relacionado con esto de la gestión territorial, con el momento de Latinoamérica, con el momento del mundo. Esta semana está la Cumbre Mundial del Cambio Climático, la COP21, ahí en París, precisamente con uno de los temas que está vislumbrando este Congreso Internacional. El próximo fin de semana son elecciones en Venezuela. Va a haber cambios, probablemente. La semana pasada hubo cambios en Argentina. Esto es un cambio permanente y nosotros tenemos que ir viajando, adaptándonos a esas diferentes realidades. Pero los temas persisten. Voy a resaltar varios temas que persisten en Latinoamérica. Hace 70 años se fundaron las Naciones Unidas y con esas Naciones Unidas, con esas agencias sale la FAO, con el mandato de eliminar el hambre. El lema de FAO es Fiat Panis, eso significa hagan pan. En ese entonces era la presión, ¿sí?, alimentar al mundo, pero pues fue evolucionando el mundo y ahorita se producen más alimentos de los necesarios. El problema es la distribución. En Latinoamérica los avances han sido innegables. Se generó la Cumbre Mundial de la Alimentación y los objetivos del milenio, estableciendo el gran reto de reducir a la mitad de la proporción de población en condiciones de subalimentación o de hambre. Como bien decía Gloria, en el caso latinoamericano, la canasta de pan para muchos se avanzó bastante bien. Es la única región de los países en desarrollo que logra el objetivo del milenio de reducción de hambre, ¿sí?, en el caso del porcentaje de la población. Si bien es cierto, ese es un avance innegable, persisten grandes retos. Voy a mencionar 3 que están muy involucrados con nuestro quehacer de las redes de gestión territorial. El primero es el estancamiento en el avance de la reducción de la pobreza. Ha habido una producción de alimentos crecientes, Latinoamérica ha sido un laboratorio de innovación para la política pública orientada al desarrollo rural y hay casos muy concretos de avances, de mejoramiento en las condiciones de pobreza en varios de los países. Sin embargo, estos avances se han frenado. Ha habido un decrecimiento en los avances contra la lucha contra la pobreza. Es decir, sale el segundo factor, hay alimentos pero con pobreza, hay alimentos con disminución en la reducción de pobreza, hay alimentos pero con desigualdad, ¿sí? Ese es el segundo factor.
no nada más la reducción en los avances de pobreza. El segundo factor que quiero comentar es la desigualdad. Se ha calculado que en Latinoamérica, si naces en zonas rurales, ya tienes 4 veces más probabilidad de ser pobre. Pero si además de eso, si además de rural eres mujer, esa probabilidad se duplica prácticamente. Y si además de mujer rural eres indígena o afrodescendiente, caray, tienes mínimo 10 veces más probabilidad de ser pobre. Esta es una evidencia clara de la desigualdad, esta es una evidencia clara de la necesidad de enfocar nuestras acciones orientadas a eso, a combatir ese cáncer latinoamericano que se llama desigualdad. Hay otras enfermedades latinoamericanas que no están tan en el centro de nuestro quehacer, como la corrupción en varios países. Bueno, tenemos que ir acelerando esos procesos de gobernanza que van a ir disminuyendo eso. Pero este punto no lo voy a comentar. Entonces están la reducción en el avance del combate a la pobreza, la gran desigualdad que se tiene en Latinoamérica. Y, bueno, a propósito de enfermedades del cáncer, quiero recalcar el tercer factor. El tercer factor a remarcar es un tema de salud. Y estamos hablando de la doble carga, de la malnutrición. Ya la preocupación latinoamericana ya no es el hambre como tal, salvo ciertos focos. El problema es hambre y además obesidad, ¿sí? El costo de la obesidad, el costo de las enfermedades no transmisibles en Latinoamérica es altísimo. Se invierte más tratando de solucionar problemas de diabetes en la población que en la investigación para el desarrollo. Estos 3 factores, disminución de pobreza, la desigualdad y la malnutrición, nos llevan a nuestro gran reto desde la perspectiva de seguridad alimentaria, desde la perspectiva de los territorios. Nuestro gran reto es menor malnutrición con mayor inclusión. Hacia allá nos tenemos que ir. Tenemos que ir generando precisamente estrategias que le den, que plasmen lo que dice el lema del Día Mundial de la Alimentación. Este pasado 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación tenía un lema muy pertinente. Dice: protección social y agricultura, rompiendo los ciclos de pobreza. De eso se trata, menor malnutrición con mayor inclusión, generando precisamente políticas públicas que funcionen como caldo de cultivo para crear las sinergias entre políticas sociales de satisfacción de derechos y servicios básicos y políticas para la generación de alternativas sostenibles de empleo rural, que hagan prosperar medios de vida dignos y duraderos en zonas rurales. Zonas rurales donde a través de estrategias de ciudad-región, de sistemas agroalimentarios localizados, de cuencas alimentarias, de dietas sostenibles, de circuitos económicos locales y territoriales, se puedan reducir 2 grandes brechas. Por un lado, la brecha de desigualdad que hablábamos, la brecha entre productores y consumidores. Y por otro lado, la brecha de la huella de carbono, ¿sí? En la medida que estrechemos el puente entre consumidor y productor, vamos a reducir las 2 brechas, la brecha de desigualdad generando empleos en las zonas rurales dentro del territorio y también mediante sistemas más eficientes ecológicamente reduciremos la brecha de la huella de carbono. Se trata precisamente de ir generando estrategias adecuadas en lo local, en lo territorial, como parte de una visión nacional. Este nuevo enfoque de seguridad alimentaria y nutricional también está presente en la nueva visión de FAO, donde se conjugan la lucha contra el hambre y la malnutrición con las políticas públicas para la reducción de pobreza, la inclusión social y la inclusión económica, de tal modo que podamos acercarnos a lograr el bien ser y el bienestar de los países, sus pueblos y sus territorios. Enhorabuena por este Congreso y que sirva de fuente de diálogo, pensamiento e innovación para mejores políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe, dirigidas a alcanzar la ruralidad, la territorialidad que queremos, inclusiva, sostenible, equitativa
libre de hambre y de malnutrición. Muchas gracias a los padrinos. Ustedes ya no son mis amigos, ya son los padrinos de la red de Colombia, perdón, que hemos estado trabajando ya durante todo este año. María Adelaida, Juan Patricio, estamos trabajando para hacer una red versión Colombia, una red más amplia en cuanto a sus miembros, no nada más académica. Tenemos que incluir a la sociedad civil, incluir a la iniciativa privada, incluir a más de un ministerio. ¿Por qué? Porque se trata de ir construyendo paz. Entonces, padrinos, muchas gracias, enhorabuena, les deseo el mejor éxito en estos congresos. Y para que vean mi acento colombiano, nada más quiero decirles que es una berraquera esta vaina de las redes de gestión territorial. Gracias.